La historia de hoy sigue a Hannah Miller, una joven que desafía a su familia para casarse con un hombre que para el mundo exterior parece tener poco que ofrecer excepto su corazón. Su familia no la apoya y se burla de su elección de priorizar el amor sobre la riqueza, pero lo que no saben es que su esposo Daniel Foster esconde un secreto notable. Una fortuna más allá de la imaginación. ¿Cómo se las arreglará Hannah cuando las verdaderas intenciones de su familia salgan a la luz? ¿Apoyará a su esposo o la presión de su familia los separará? Quédate y cuéntanos desde donde estás mirando y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para obtener más historias sinceras. La lluvia era implacable mientras Hannah Miller estaba parada en la ventana de su pequeño apartamento viendo las gotas deslizarse por el cristal. Los cielos grises reflejaban la pesadez que sentía en su corazón. Una mezcla de emoción y ansiedad se arremolinaba dentro de ella. Hoy había tomado una decisión que cambiaría su vida para siempre. Había elegido a Daniel Foster, un hombre confinado a una silla de ruedas por encima de las expectativas de su familia y amigos. Daniel era diferente de los hombres que su familia había imaginado para ella. No tenía una gran carrera ni una riqueza imponente que ofrecerle y él era dependiente de una silla de ruedas debido a un trágico accidente hace años. Pero para Hannah nada de eso importaba, lo amaba por lo que era, su amabilidad, su inteligencia y la profundidad de su corazón. Sin embargo, su familia no compartía su punto de vista. Su madre Margaret Miller le había suplicado que no se casara con Daniel. «Eres joven, tienes mucho potencial», había dicho su madre. Las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Por qué elegirías esta vida? Una vida llena de lucha podrías tener a alguien exitoso, alguien que pueda darte todo. Pero Hannah había visto más allá de las limitaciones físicas en las que su madre y otros se centraron. Ella había visto al hombre dentro, el hombre que nunca se quejó de sus circunstancias, el hombre que la hizo reír incluso en los días más difíciles, el hombre que la amó sin reservas cuando se apartó de la ventana y caminó hacia la puerta. Su mente regresó a la parte más dolorosa de la decisión, el hecho de que su familia no asistiría a la boda. La distancia entre ellos se sentía tan grande que era difícil creer que alguna vez habían estado tan cerca. Llegó el día de la boda y aunque el clima seguía siendo lúgubre, la capilla se llenó de calidez y una tranquila sensación de anticipación. Hannah entró en la habitación, su corazón latía con fuerza. Pero en el momento en que sus ojos aterrizó en Daniel sentado en una silla de ruedas frente al altar, sintió una oleada de calma. Sus ojos llenos de amor y tranquilidad se encontraron con los de ella y supo con total certeza que esta era la decisión correcta. La ceremonia fue pequeña, solo un puñado de amigos que la habían apoyado desde el principio. No hubo grandes celebraciones ni decoraciones lujosas. Solo amor. Las manos de Daniel, aunque incapaces de pararse o caminar, estaban firmes mientras sostenía las suyas durante sus votos. «Yo, Hannah, prometo estar a tu lado en cada circunstancia, amarte con todo mi corazón, no por lo que otros vean, sino por quien eres realmente», juró. Daniel la miró con una sonrisa, su voz inquebrantable mientras decía sus propios votos. «Eres mi fuerza, Hannah, la luz en mi vida, juro amarte y apreciarte por quien eres y siempre estaré a tu lado sin importar los desafíos». Intercambiaron anillos. Sellaron sus votos con un beso y por primera vez, Hannah se sintió verdaderamente libre. Los aplausos de su pequeña reunión se sintieron como una poderosa afirmación del amor que habían construido juntos, sin nubes de juicio. Después de la ceremonia, celebraron en un parque cercano donde hubo una modesta recepción se había establecido. Las personas a su alrededor abrazaron su amor con genuina calidez y por primera vez en meses, Hannah sintió que pertenecía no a la familia en la que había nacido, sino a la vida que había elegido. El amor que ella y Daniel compartían era suficiente para llenar los espacios que su familia una vez había llenado. Pero poco sabía ella que esta vida, esta elección, pronto se pondría a prueba de maneras que no podía imaginar. El camino por delante estaba a punto de volverse mucho más difícil de lo que había anticipado. Pasaron los meses y Hannah y Daniel se establecieron en su nueva vida juntos. Vivieron modestamente. Daniel pasó la mayor parte de sus días trabajando desde casa, elaborando ideas de negocios y estudiando formas de ayudar a otras personas con discapacidades. Hannah trabajaba en una boutique local,
trayendo lo suficiente para satisfacer sus necesidades. Pero a pesar de su vida sencilla, encontraron alegría en la compañía del otro, cocinando comidas juntos, hablando hasta altas horas de la noche sobre sus sueños y construyendo silenciosamente las bases para un futuro que ambos querían. Entonces, una mañana, cuando Hannah se iba al trabajo, notó a Daniel trabajando en su escritorio, papeles esparcidos frente a él. Su rostro serio y concentrado, no pudo evitar sonreír por lo dedicado que era, aunque tenía todas las razones para sentirse derrotado. Por la vida, siempre estaba decidido a hacer algo por sí mismo sin importar los desafíos que enfrentara. ¿Cara en qué estás trabajando hoy? Hannah caminando hacia su escritorio. Estoy trabajando en algunas ideas de negocios. Daniel dijo mirando hacia arriba con una sonrisa nada grande. Solo algunos planes para crear una empresa. Puede que esté atrapado en una silla, pero eso no significa que no pueda tener un impacto. Hannah se arrodilló a su lado. Su corazón se llenó de orgullo. Creo en ti, Daniel, lo que necesites. Estaré aquí para apoyarte. A medida que pasaban los días, Hannah comenzó a notar cambios sutiles en la forma en que las personas los trataban durante sus recados o salidas. Los extraños ya no los miraban con lástima, en cambio los miraban con un sentido de respeto. Era extraño para ella lo rápido que las percepciones podían cambiar una vez que las personas comenzaron a verlos como algo más que un hombre discapacitado y su esposa, pero los cambios, aunque pequeños, no pasaron desapercibidos. Una tarde, mientras compraba en el mercado, Hannah se encontró con una vieja amiga, Emily, de la escuela secundaria. No habían hablado en años. Pero tan pronto como Emily vio a Hannah, se acercó con una amplia sonrisa, pero había algo en su tono que hizo que Hannah se sintiera incómoda. Nunca pensé que te vería aquí, Emily dijo mirando a Daniel en su silla de ruedas, un rastro de juicio persistente en su voz. Así que esta es tu vida ahora. El corazón de Hannah se apretó, pero se mantuvo firme. Sí, Emily, esta es mi vida y no podría estar más feliz. Daniel es mi esposo y eso es todo lo que importa. Emily hizo un gesto de desdén y se alejó, pero el aguijón del juicio permaneció con Hannah mucho después de que dejaron el mercado. Por primera vez en mucho tiempo sintió el peso de las expectativas de la sociedad sobre ella. ¿Cuánto tiempo podría seguir viviendo una vida que parecía desafiar los estándares de todos? Más tarde esa noche, cuando Hannah compartió sus frustraciones con Daniel, él escuchó en silencio, ofreciendo el tipo de comprensión que solo él podía dar. Estamos construyendo algo real, Hannah. Daniel dijo con voz firme, estamos haciendo esto en nuestros propios términos, y eso vale más que cualquier otra cosa. La gente siempre juzgará, pero no necesitamos su aprobación. Lo que tenemos es suficiente. A pesar de sus palabras, Hannah sintió un nudo de inquietud formándose en su estómago a medida que pasaban los días. Comenzó a notar cada vez más el peso de la ausencia de su familia. No habían venido a la boda, no se habían comunicado en un mes desde entonces, y aunque había tratado de mantenerse fuerte, el anhelo por su aceptación había comenzado a surgir de nuevo. Y entonces un día sonó el teléfono. Hannah no esperaba a nadie y cuando contestó su corazón dio un vuelco. Era su madre, Margaret Miller. He estado pensando en ti, Hannah. La voz de su madre dijo, llena de vacilación, hemos cometido errores. Quiero hacer las cosas bien, por favor vuelve a casa, te extrañamos. Las palabras golpearon a Hannah como un maremoto. Había anhelado este momento para que su madre aceptara a Daniel, para finalmente entender la elección que había hecho, pero ¿era genuina? ¿Era esto realmente una rama de olivo o era algo más que jugar? Hannah sintió una mezcla de esperanza y temor. No quería lastimar a su madre, pero no podía ignorar el hecho de que su amor por Daniel todavía estaba en los ojos de su familia una fuente de vergüenza. Cuando dejó el teléfono, Daniel, que había estado observando en silencio, apretó suavemente su mano. Lo que decidas, Hannah, estaré a tu lado, dijo, sus ojos llenos de un apoyo inquebrantable, pero en el fondo Hannah sabía que el camino por delante no sería fácil. Estaban a punto de enfrentar una prueba que desafiaría los cimientos mismos de su relación. El corazón de Hannah se elevó mientras estaba afuera la casa de su familia. La puerta familiar frente a ella parecía una puerta a la esperanza y al miedo. Después de meses de silencio, su madre, Margaret Miller, finalmente se había comunicado. Pero por mucho que anhelara reconciliarse, había una duda persistente en su mente. ¿Realmente había cambiado o era este otro intento de manipularla como lo habían hecho antes? Hannah respiró hondo y llamó a la puerta. Se abrió con un crujido y allí estaba su madre. Mayor, cansada y, sin embargo, de alguna manera, más vulnerable de lo que Hannah recordaba. La calidez en sus ojos era innegable, pero también lo era la sospecha en el corazón de Hannah. Hannah, querida,
dijo su madre con voz suave pero llena de emoción. He estado pensando mucho. Estaba equivocada. Todos estábamos equivocados. Necesito que entiendas que solo estaba tratando de protegerte. Ana entró en su mente corriendo. Protégeme de lo que pidió en voz baja. Un matiz de amargura se deslizó en su voz del hombre que amo. Margaret bajó la mirada. La culpa era evidente en la forma en que se sacudía las manos. No estaba pensando con claridad. Todo lo que vi fue la silla de ruedas, la discapacidad. Pensé que te mereces a alguien que pueda darte todo. Pero no necesito todo. Respondió Hannah con voz firme pero firme. Necesito a alguien que me ame, alguien que me vea por quien soy y eso es lo que Daniel ha hecho por mí desde el principio. Nunca me ha hecho sentir como si fuera menos que suficiente. Margaret miró a su hija, sus ojos se suavizaron. Sé que lo veo ahora y lo siento. Estaba cegada por el miedo y el orgullo. El corazón de Hannah se encogió ante la disculpa de su madre, pero no pudo ignorar la persistente sensación de que esta nueva calidez encontrada fue demasiado repentina. ¿Realmente habían cambiado sus puntos de vista o había algo más debajo de la superficie? He pensado en todo esto, Mar, continuó su voz más tranquila. Ahora sé que Daniel tiene un buen corazón y sé que eres feliz con él. Pero también escuché sobre su herencia. El estómago de Hannah se revolvió. Había temido que este momento llegara, el momento en que la aceptación de Daniel por parte de su familia estuviera ligada a su riqueza, no a su carácter. Mamá, su dinero no cambia nada. Hannah dijo con voz firme. Daniel es el hombre con el que me casé por quien es. No por lo que tiene. No puedes volver a mi vida ahora solo porque creas que hay algo que ganar. Margaret abrió la boca para discutir, pero Hannah la levantó mano deteniéndola. No, mamá, no puedes aprovecharte de esto. Necesito que respetes mi elección y si no puedes hacer eso entonces terminamos. Sus palabras quedaron pesadas en el aire y por un momento ninguna de las dos habló. El rostro de Margaret estaba nublado por el arrepentimiento, pero la resolución de Hannah era inquebrantable. Había tomado su decisión hace mucho tiempo y ninguna cantidad de riqueza o presión familiar podría influir en ella ahora. Después de un tenso silencio, Margaret habló de nuevo, su voz temblorosa. Solo quiero ser parte de tu vida otra vez. Hannah, por favor, entiende que hemos cometido errores y queremos arreglarlo. Hannah suspiró profundamente. Te escucho, pero las acciones hablan más que las palabras. No puedo fingir que todo está bien, porque de repente has cambiado de opinión. Te amo, pero no me quedaré de brazos cruzados mientras tratas a Daniel como una ocurrencia tardía. El rostro de su madre se suavizó y por primera vez en mucho tiempo Hannah vio un destello de la mujer que la había criado, la mujer que siempre había estado ahí para ella incluso cuando las cosas eran difíciles. Pero esto ya no se trataba de su madre, se trataba de Daniel, el hombre que nunca le había pedido nada, su familia y la vida que habían trabajado tan duro para construir juntos. Necesito tiempo, Hannah dijo en voz baja, necesito tiempo para entender qué significa esto. Lo que todo significa para nosotros. Margaret asintió con la cabeza, sus ojos llenos de silenciosa comprensión. Lo entiendo, esperaré, pero debes saber que te amo pase lo que pase. Cuando Hannah salió de la casa de su madre sintió una extraña mezcla de emociones. Había anhelado este momento por la oportunidad de sanar la brecha entre su familia y Daniel, pero ahora que había llegado no estaba segura si la sanación era genuina o solo una respuesta a la nueva riqueza que Daniel había mantenido en secreto. Cuando llegó a casa Daniel la estaba esperando, sus ojos buscando en su rostro alguna señal de angustia. ¿Cómo te fue?, preguntó en voz baja. No lo sé, Hannah admitió. Sentarse a su lado fue complicado. Mamá dice que siente que todos hayan cometido errores, pero no puedo quitarme la sensación de que su cambio de opinión está ligado a tu riqueza. El rostro de Daniel se oscureció levemente, pero su voz permaneció. No quería que me vieran como una fuente de dinero, Hannah, nunca quise que nadie me amara. Por eso Hannah tomó su mano entre las suyas. Sé que Daniel y yo te amo por quien eres, no por lo que tienes, pero esto va a llevar tiempo. Les llevará tiempo demostrar que están aquí por las razones correctas. Daniel asintió, su expresión se suavizó mientras la besaba en la frente. Pase lo que pase, lo enfrentamos juntos. Nunca dejaré de amarte. Ana se inclinó hacia él sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. La vida que habían construido era fuerte, pero la presión de su familia aumentaba y sabía que el camino por delante no sería fácil. Los días que siguieron estuvieron llenos de tensión. La familia de Hannah
Continuó acercándose haciendo pequeños gestos de amabilidad, pero Hannah no podía quitarse la sensación de que estaban tratando de suavizar las cosas por las razones equivocadas. No entendían la profundidad de su amor por Daniel ni apreciaban el sacrificio que había hecho al mantener su riqueza en secreto. Querían ser parte de su vida ahora, pero Hannah estaba decidida a no dejar que manipularan la situación. Entonces una noche sucedió lo inevitable. Lydia, su prima, vino de visita. Siempre había sido uno de los miembros más calculadoras de la familia, y ahora, con la promesa de la riqueza de Daniel en el aire, Hannah temía cuáles podrían ser sus intenciones. ¿Podemos hablar, Hannah?, Lydia preguntó con un tono dulce pero cortante. Solo quiero asegurarme de que todos estamos en la misma página. Hannah se mantuvo firme ante el repentino interés de Lydia. ¿Qué quieres decir? Mira, sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, ¿pero no crees que es un poco egoísta quedarse con toda la riqueza de Daniel para ustedes? Lydia preguntó con un dejo de derecho deslizándose en su voz. Te han dado algo con lo que la mayoría de la gente solo sueña. ¿No crees que es justo que la familia obtenga una parte? La ira de Hannah estalló. No, Lydia, Daniel, el dinero es suyo. Él es y no le debe nada a nadie, ni siquiera a la familia. Lydia cruzó los brazos. Su expresión se endureció. Estás cometiendo un error. Hannah, la familia es lo primero. Deberías pensar en lo que haces. Lo he pensado. Hannah replicó. Y mi familia debería respetar nuestras decisiones. No intentes manipularnos por dinero. Los ojos de Lydia se entrecerraron. Te arrepentirás de esto. Hannah vio cómo su prima se marchaba furiosa y por primera vez en mucho tiempo sintió todo el peso de la situación presionándola. Había elegido a Daniel y continuaría estar a su lado sin importar el costo. Esa noche, mientras Hannah compartía el encuentro con Daniel, él la abrazó fuertemente ofreciéndole el tipo de seguridad que solo él podía dar. Construimos una vida que es nuestra, Hannah, nadie puede quitarnos eso. Daniel dijo, su voz firme y tranquila. Hannah sonrió sintiendo la fuerza de su vínculo. Tienes razón, te elegí y nunca me arrepentiré. Al día siguiente dieron otro paso juntos, enfrentando los desafíos que se avecinaban de la mano, sabiendo que su amor, construido sobre la confianza y la lealtad, resistiría lo que se les presentara. Gracias por acompañarnos en este sincero viaje. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias emotivas que inspiran esperanza, amor y el poder de apoyar a los que eliges. Déjanos saber desde donde estás mirando.